Guten Abend, ich bin Ana López, Buenas Referentin. noches. Yo soy referente para Latinoamérica y la Fundación para la Libertad de la Friedrich Naumann Stiftung. Me encanta poder darles la bienvenida. Muchas gracias. Me gustaría darles la bienvenida a diferentes actores que van a hablar y discutir hoy y que son socios cooperadores. Por ejemplo, conozco e.V., el Foro Internacional para Relaciones Internacionales y de Política y muchas. Venezuela, de acuerdo con el informe democrático de la Universidad Göteborg, es un país que experimenta una tendencia autoritaria muy fuerte desde hace 10 años y las consecuencias de eso las ven muchos venezolanos. La situación se ha puesto mucho más complicada y experimentamos actualmente una crisis política, económica y humanitaria y las elecciones parlamentarias que van a tener lugar el próximo domingo, el 6 de diciembre, va a tener lugar ante esas condiciones humanitarias desastrosas y violaciones de derechos humanos que son el día a día en nuestro país. Hay persecuciones, detenciones de los críticos de Maduro y de su régimen y cómo podemos entender las elecciones venideras, cómo puede definirse un camino fuera de la crisis y qué rol podrían desempeñar la unidad europea, Alemania y Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar con muchos expertos que van a hablar con nosotros y la discusión va a ser muy interesante y vamos a tratar de encontrar eh, unas respuestas a esas preguntas. Me alegro muchísimo que la señora Rocío Guijarro, gerente y nuestro socio de cooperación de CDC Libertad en Venezuela. Este autoritarismo está destruyendo todas las instituciones y la señora Guijarro nos va a hablar hoy de la situación actual. También quiero darles la bienvenida a la señora Milzi Liebetzeit, que es presidenta de Unidad Venezuela, que es una de las voces más fuertes de la diáspora venezolana en Alemania. Y también quiero darle la bienvenida al señor Ulrich Lechte, que es miembro del Parlamento y es el gerente de la subcomisión de de las Naciones Unidas y Relaciones Internacionales, Organizaciones y Globalización en el Bundestag alemán. También me gustaría dar la bienvenida al señor Günther Mayhold, que es el subdirector de la Fundación Ciencia y Política, experto para Latinoamérica, y el señor Neven, que es de el referado de los estados de los Andes y del Auswärtiges Amt. Muchas gracias, señor Neven, que va a tomar parte en esta discusión. Last but not least, quiero darle la bienvenida a todo el mundo. Muchas gracias. Ahora doy la palabra a Thilo Vogt de Conozco e.V. También les quiero dar la bienvenida de Conozco e.V., que es un club, uno de los tres que vamos a moderar este encuentro, y me gustaría presentarles nuestros tres socios de cooperación. Unidad Venezuela es una asociación que está en Alemania, que desde hace
muchos años está trabajando en favor de los derechos humanos en Venezuela y también estamos apoyando a los migrantes y refugiados en Alemania, y también es una asociación oficial desde hace un año. También el foro de la política de seguridad, COFIT. Eso es un think tank, un tanque de pensamiento muy joven realmente y muy innovador. Y muchos estudiantes o gente que ha promovido ya en la universidad, y queremos fomentar el trabajo con estudiantes o gente estudiada de las universidades para desarrollar perspectivas para el futuro. También un área técnico que tiene que ver con Latinoamérica, y la tercera organización es una asociación estudiantil, y las metas realmente son de observar los desarrollos en el continente latinoamericano en el área de la cultura y de la comunicación internacional, de la política, etcétera. Y también ofrecemos varios servicios, acompañamiento en ferias comerciales, por ejemplo, etcétera. Hemos organizado simposios, y también tenemos un blog desde principios de este año. No quiero perder más tiempo y les deseo una conferencia muy interesante. Durante la discusión, perdón, que tuvimos que frenar entonces el video, paso la palabra a la señora Toffern. Sí, creo que sería muy favorable que la señora Guijarro repita los puntos más importantes, porque creo que el audio del video fue muy malo. Sí, claro. Bueno, por supuesto, son unas elecciones que ya de por sí su convocatoria es fraudulenta. Es una elección que está convocada única y exclusivamente por parte del gobierno. No tienen ninguna de los requerimientos que se requieren, valga la redundancia, para que sean unas elecciones transparentes, unas elecciones libres, unas elecciones confiables y unas elecciones verificables. Este proceso no contará con el reconocimiento de la mayoría de las democracias en el mundo, porque no garantizan las mínimas condiciones de transparencia y participación política. Por eso es que la oposición venezolana decidió que no va a participar en este proceso, que ya de por sí es totalmente ilegal e irreto. Este sería prácticamente, consideramos que el último episodio de un proceso de desmontaje de la institucionalidad electoral. El Consejo Nacional Electoral venezolano, ya sabemos que lo elige a su manera el gobierno, y esta vez fue elegido por el Tribunal Supremo de Justicia, o sea, no tiene ninguna confiabilidad ni validez, porque el Consejo Supremo Electoral lo tiene que elegir el Parlamento, y además con unas condiciones específicas de respetabilidad, confianza y propósito de una de las valores fundamentales de la democracia, que es el voto, el derecho a elegir. Gracias. Danke, Rocío Guijarro, für die Zusammenfassung. Wir werden heute alle Muchas gracias, Rocío Guijarro, por este resumen. Vamos a procurar hacer algunas pausas para que la traducción simultánea sea buena. Es que esas elecciones también se encuentran en una situación humanitaria y de derechos humanos fatal. Por eso me gustaría darle la palabra a la señora Libertad, venezolana en la diáspora, por su comentario. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y la cooperación en este evento. Con respecto a la elección, como la señora Guijarro ha dicho, es que son elecciones fraudulentas
para el régimen les debe dar un aspecto de legitimidad para ser aceptado de otros países. Por el momento no tenemos muchas informaciones dónde se dará lugar a esa elección. Ya por la pandemia por sí es muy difícil, pero es muy difícil encontrarse. Estamos recaudando información sobre este aspecto. Los venezolanos contamos con una participación de 14% que dice que sí acudirán, la mayoría no participará. Así que son muchas personas de la oposición que están en contra, pero no existe realmente una fiesta electoral, ese clima de buenas elecciones. La mayoría de la gente está ocupada de encontrar alimentos, poner gasolina a su coche, encontrar agua, etcétera. O sea, son tantas dificultades para la gente en su vida diaria y quieren que la mayoría de la gente quiere que sus problemas sean resueltas y ven que el régimen no puede hacer nada para ellos, no hace algo para ellos, es que necesitan aire, quieren respirar y ya no quieren pasar por las mismas cosas de siempre. Nosotros sabemos que así no funciona. Así que hay mucha resignación en cómo reacciona la oposición entonces, que no participará en estas elecciones, porque ya hemos escuchado que la mayoría no lo hará, y van a hacer una encuesta popular. ¿Cuán grande creen que será la participación en esa encuesta? O sea, para ver, para comprobar que esas elecciones son fraudulentas. Bueno, para esa encuesta popular, como paralelamente a las elecciones parlamentarias, pues ahí contamos con muchas inseguridades. Los venezolanos saben poco sobre ello y muchas informaciones no se pueden encontrar, pero es así con todas las informaciones en el país. Mucha gente no sabe de ello. Yo solo puedo hablar de mi propia experiencia. Cuando he hablado con mucha gente, muchos no saben qué va a haber después del 7 de diciembre o cómo será el tema del 12, si se dará en eso el otro día. Hay muchas inseguridades también a nivel internacional. Mucha gente no sabe para qué sirve al final. Nosotros queremos darles esa información de que sí es muy importante y bueno para la gente, pero lo que vemos es que mucha gente todavía no sabe que se dará lugar y espero que esa situación cambie durante los siguientes días, pero sí, nos enfrentamos a ello. Señora Guijarro, usted está en Venezuela. ¿Hay miedos por parte de la gente que no quieren participar tanto en la encuesta o en las elecciones? ¿Cómo ve eso? Ihr Mikro ist aus. Su micrófono está apagado. Perdón, su micrófono está apagado, la intérprete no escucha. Das Mikrofon anmachen? ¿Puede encender el micro? Gracias, disculpen. Sabes que dos eventos de alguna manera electorales. Uno es la elección esta fraudulenta de la cual hablamos, que ya está el régimen convocando para este domingo, pero también por parte de la oposición va a haber una consulta, una especie de referéndum, pues, para rechazar estas elecciones y para llamar la atención de la comunidad internacional ante lo que está sucediendo en Venezuela y a ordenar bien gestiones necesarias para que la cooperación y acompañamiento de la comunidad internacional nos permita rescatar la democracia, ¿no? Entonces, esto va a ser a partir del 7, del día lunes, esta consulta popular. Ahora, esta consulta
no sabemos, hay mucha, como decir, porque bueno, la gente está pasando muchos problemas, la crisis humanitaria es muy fuerte, alimentos, porque no hay la posibilidad de tenerlos por la situación económica, la hiperinflación, de alimentos tampoco a las diferentes ciudades. Entonces hay mucha apatía. En cualquiera de las dos opciones, el gobierno, por supuesto, movilizará a su gente como está acostumbrado, amenazándolos, incluso a la población de que si no iban a votar, pues les eliminaría este subsidio que les dan con una caja de alimentos a los sectores populares. O sea, hay mucho miedo, además, mucha amenaza, y la represión pues también limita estas posibilidades. Esperemos que la gente se anime en esta consulta popular, que es importante que la gente participe, que hay que convertir esta jornada de la consulta popular por lo menos en un reinicio de la actividad política de calle por parte de los ciudadanos, que bueno, por la situación que comentaba Missy, que les comento yo, ha estado un poco, bueno, adormecido, y con la gravedad de la pandemia, pues que nos ha mantenido en casa, pero ojalá esta jornada sume, sin otras pretensiones, pues a la movilización y a la protesta contra el régimen que nos tiene aprisionados. Herr Mayholt, was glauben Sie, welche Chancen hat die Volksbefragung der Opposition? ¿Qué cree, señor Mayholt, señor profesor Mayholt, cuáles son los chances de la encuesta? Bueno, primero, no es un debate completamente nuevo para Venezuela. La oposición varias veces ha tomado la decisión de no participar en elecciones y así dar su protesta, sus manifestaciones. Pero vemos que todo es muy relativo en Venezuela. Vemos que son muchas personas individuales que en contextos regionales tienen su reconocimiento. Vemos que algunos logos de partidos son administrados por el CNE, participando casi como partido, así que no todos los ciudadanos ven claramente quién está realmente detrás de todos estos nombres de partidos políticos. Pero el problema básico es seguramente el hecho de que estamos nuevamente en un punto donde en Venezuela vemos las dobles instituciones. O sea, tenemos estructuras paralelas y esas estructuras paralelas institucionales están compitiendo a partir del lunes quién tendrá entonces la concurrencia electoral más grande, tomando esa cifra entonces como legitimación. Y tanto eso bajo las condiciones de corona, de la pandemia. Yo creo que es una constelación bastante desfavorable y nuevamente no tenemos la participación de partidos de manera con derechos pares. Como lo ha dicho, seguramente tendrá un nuevo parlamento. Obviamente el antiguo también dice que es el único legítimo, pero tendremos entonces otro paralelo. ¿Pero qué hace, señor Neven, el gobierno federal de Alemania? ¿Cuál es esa posición? Kontaktgruppe dafür eingesetzt, im Vorfeld auf ein günstigeres Umfeld hinzuwirken. Das hat ja Frau Guijarro auch erwähnt. Die internationale Kontaktgruppe ist ja ein Konglomerat. El grupo de contacto es un conglomerado de 5 países latinoamericanos y otros países. Es una plataforma interesante y en una conferencia en septiembre han decidido de que las condiciones son muy malas y que para unas elecciones, y deberíamos esperar
otro punto, otro tiempo. Si hay un acuerdo en unos estándares mínimos para que la oposición pueda participar, sería una solución, pero bajo estas estructuras en el momento es muy difícil. Hemos enviado una comisión a Caracas y la EU podría ser un observador en las elecciones. Sí hay ciertos estándares mínimos que se observan y que están garantizados, y nos han dicho que no hay interés en esta oferta. Hemos intentado hacer algo, pero no ha funcionado. También hay observadores ahora de Rusia y ellos confirmaron que van a ser muy transparentes estas elecciones. No importa cómo se califican las elecciones, porque normalmente el tiempo de Maduro ha pasado ya. ¿Qué podemos hacer ahora? Estamos discutiendo esta cuestión de que se ha vencido el periodo del presidente y la construcción de la continuidad administrativa, por ejemplo, que es un vehículo inventado por Maduro. Y si todos los países europeos se pudieran decidir ponerse de acuerdo, pero es un problema. ¿Usted hubiera hecho algo diferente en la política con Latinoamérica si hubiera estado en el gobierno, señor Lechte? Buenas noches, bienvenidos a todos y gracias por la organización. Yo también había reconocido como uno de los primeros que reconocieron al presidente del interim, Guaidó, y que ahora hemos hablado que el momento pasó un poco para Guaidó. El régimen está apoyado por sistemas que al final del día no les interesa la democracia realmente, y viene Rusia y apoya a ellos, así que hay gente que tiene un contacto directo con el Kremlin y están apoyando ya al presidente Maduro. La oposición es muy difícil tenerla organizada y bajo un techo prácticamente. Maduro ha utilizado muy bien su tiempo también de COVID para él mismo y ha cortado los hilos de la oposición y ha usado su tiempo para desmantelar organismos de la democracia realmente. Nosotros hemos dicho, sí, estamos aquí para ayudar, pero para que la democracia vuelva a pasar, pero es muy difícil porque siempre hablamos a base de conversaciones democráticas, pero no parece pasar a los oídos del pueblo venezolano realmente. Y hay muchos países vecinos que reciben muchísimos refugiados en el momento. También es una situación muy difícil, muy pesada y que es difícil de solucionar con los medios democráticos normales, políticos, digamos. Como la señora Liebezeit ya dijo también, la población está ocupada con los quehaceres del día a día de conseguir agua, de conseguir energía, etcétera, eléctrica.
Y nosotros con los problemas de corona no nos podemos imaginar esta situación. Wir haben auch gerade die Einigkeit oder manchmal auch fehlende Einigkeit der Opposition. También la unidad o la no unidad de la oposición se ha mencionado. ¿Debería la oposición presentar un candidato diferente a Guaidó? ¿O qué se podría hacer? Sí, es conmigo. Ah, Gracias. Rocío, por favor. Sí, perdón. Sí, efectivamente, bueno, todo está unido ante el presidente interino, que es Juan Guaidó, que además es el que podía asumir ese gobierno interino porque es el presidente de la Asamblea Nacional Legítima. En 2015, en nuestras elecciones, que fue legítima, fueron unas elecciones con observación y más transparentes, pues se logró esta Asamblea Nacional que ha sido reconocida también por todo el mundo, y él como presidente de esa asamblea era el que podía asumir el interinato. Entonces, por eso no se puede ahorita pasar a otro candidato, porque es él el que representa esa figura legítima. Entonces, en este momento, como decía el señor Lichte, bueno, va a haber esta elección parlamentaria ilegítima por parte del régimen que no quiere abandonar el poder por más presión que la comunidad internacional tenga, y va a haber esta asamblea porque va a continuar, y está la otra asamblea que también el gobierno la hizo a su medida, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que supuestamente iba a generar una nueva constitución. Entonces es una situación bastante complicada políticamente, como se han dado cuenta, y agradecemos estos espacios para comentar sobre lo que sucede y la oportunidad que significa que haya más presión por parte de la comunidad internacional. Pero como decía también el señor Lichte, los países también están teniendo muchos problemas. A raíz de la pandemia hay una recesión a nivel mundial, hay procesos también de diferente tipo, pero Venezuela geopolíticamente es un tema clave para la región y para muchos países, porque como comentaban también, el tema ruso, el tema iraní, que van a ser los garantes de estas elecciones y que están en Venezuela apoyando, interviniendo y soportando a este régimen, se hace más complicado. El problema económico es serísimo, el problema político es serio y el problema social es serio. Entonces necesitamos que haya más presión de la comunidad internacional. Entendemos que cuando vino la representación del señor Borrell a Venezuela, pues el gobierno no quiso para nada suspender las elecciones, que fue el pedido de ellos precisamente reprogramar para que fueran unas elecciones de verdad creíbles, verificables, transparentes, pero el gobierno dijo que no, rechazó esa solicitud, porque bueno, quieren permanecer en el poder, y con este apoyo de estos países, como son los rusos, los chinos, los iraníes, es complicado. Entonces, sabemos para la comunidad internacional también, pero creemos que si hay mucho más apoyo y unión en esa comunidad internacional presionando para que se logren unas elecciones de verdad democráticas, podamos salir de esto en un futuro cercano. Danke, Frau Guijarro, dass Sie auch gleich zum nächsten Themenkomplex übergeleitet. Muchas gracias, y también nos llevó al próximo, a la próxima temática, la comunidad internacional, Europa, Rusia, etcétera, China. ¿Qué es lo que hacen los países vecinos? No podemos hablar lo suficientemente a menudo de los otros países, porque han aceptado muchos refugiados, realmente han ayudado mucho. Pero el señor Mayholt, sí, ha tenido una resonancia muy buena para los argumentos e intereses de Juan Guaidó,
pero participando en diferentes formatos, especialmente ha destacado los intereses internos, pero no ha hecho una figura realmente buena. Estamos viendo que no dejan reconocer que se puede ejercer más presión en Venezuela. Colombia, por ejemplo, está en una situación muy difícil porque también tiene una frontera no muy estricta, ¿no? Hay muchos procesos pasando de un lado a otro. En Brasil, por ejemplo, tenemos otro problema básico, que Brasil no está haciendo una política exterior apropiada en el momento tampoco, ¿no? Porque se concentra en sí mismo. Así que no tenemos actualmente ninguna oposición valedera en el grupo Lima, y eso lo hace muy difícil de adelantar un escenario que establezca ideas de este círculo y que pueda ayudar a posicionarse nuevamente y de trabajar con los diferentes actores. Eso lo hace muy difícil para los actores porque se les llama y se está pidiendo un discurso en una comunidad internacional. Claro, en Venezuela lo están pidiendo todos, pero claro, estamos prestando ayuda en cuanto a la crisis humanitaria, pero es muy difícil. Hay muchas esperanzas actualmente en la Unión Europea y Estados Unidos, pero no se ha realmente logrado mucho. Señora Liebezeit, ¿qué piensa de qué depende eso y por qué es eso? Estados Unidos y Europa es una respuesta difícil, sí. Empiezo con Europa, con Alemania. El problema venezolano es un problema que no está muy cerca de nosotros en Alemania. Y hay otros países más cercanos que le preocupan más a Alemania. Venezuela siempre se ve desde lejos, observando la situación. Por ejemplo, el Parlamento de la Unión Europea, de la UE, hemos mirado hacia España y España debería de actuar, debería de hacer algo porque tienen la proximidad del idioma, naturalmente, la proximidad histórica, pero no están viendo que España mismo tiene muchos problemas y la situación política en España tampoco es muy fácil. Y por eso los actores que hay, Francia, Alemania, etcétera, nos han dejado solos realmente. Nosotros como sociedad estamos echando de menos el apoyo, la observación de Venezuela desde fuera, y se habla muy poco, y mismo en la prensa, sobre la situación en nuestro país, en Venezuela. Se está hablando de muchas situaciones diferentes en otros países, pero en los medios de comunicación Venezuela no es presente, no es un tema presente del que se habla. La situación es increíble de describir y no se puede ni entender en Alemania qué es lo que está pasando ahí. Pero, claro, estoy echando de menos una discusión y deberíamos de ocuparnos un poco más de este país. Por ejemplo, sanciones pues, podrían ser
usadas para los políticos en Venezuela, etcétera, que apoyan este tipo de política no muy legal. Y muchos políticos viajan a Europa y no pasa nada. Probablemente están pensando que el problema es demasiado grande, no sé. La conexión no es muy buena, perdón. El señor Lechte, por favor. ¿Cómo lo ven la situación de Venezuela como país? No está desempeñando un rol prominente, ¿verdad? Venezuela es un país importante en el continente latinoamericano y nosotros sí lo ponemos a nuestra agenda, pero Estados Unidos, claro, están en transición de momento, están ocupados con ellos mismos. Trump no tiene personal porque mucha gente se está intercambiando. Fue un momento cuando Trump estaba diciendo que quería una acción militar, pero eso nunca fue en serio. Y la Unión Europea no habla con una sola voz. Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos, Islandia, Finlandia, por ejemplo, Portugal, que antes se pusieron detrás de Guaidó. Sí, pero no fueron todos. No tenemos una respuesta clara por parte de Europa. No, no hay una respuesta unánime y es muy difícil poner todos de acuerdo. Y cuando hay un conflicto nuevo, naturalmente se va olvidando los conflictos viejos o en otras partes, ¿no? La atención pública se centra en una y otra cosa. Y las economías están sufriendo la situación bajo corona, naturalmente, bajo el COVID. Hay que entender eso. Claro, la meta de todos los demócratas debería de ser de ayudarle a los demócratas en Venezuela y a los actores que tratan de cambiar las cosas ahí. Pero lo que ya he dicho y hay que discutirlo, mientras los militares están apoyando a Maduro, es muy, muy difícil de cambiar las cosas en los ministerios. Y por fuera, naturalmente, gracias al apoyo de China y Rusia, no podemos hacer nada tampoco. Pero el Consejo Humano no ha podido hacer mucho. Claro, se ha comentado, hemos formulado nuestras ideas, pero en la prensa no hay mucha atención a Venezuela, eso es verdad. Claro, simplemente se dice que hay dos discutiéndose el poder y ya, no hay mucha información. Y la presidencia alemana a la EU terminó, pero en Eslovenia este tema está presente para ellos con el nuevo presidente del Consejo. Gracias. Sí, hay un intercambio bastante estrecho, especialmente con los portugueses. Voy a empezar y dar un paso más adelante. ¿Qué ha hecho la Unión Europea en esta crisis? La meta grande para nosotros
ha sido preparar el camino para unas elecciones del presidente legales. Eso sería el único paso para superar la crisis. Y todas las iniciativas de intercambio de ideas, etcétera, lo estamos intentando, estamos dando nuestro apoyo, tratando de conseguir una base más amplia para los que apoyan al proceso democrático. Pero hay los que tienen también otras ideas. La Unión Europea ha dicho que primeramente tienen que hablar los dos lados uno con el otro. También hemos hecho sanciones acerca de diferentes personas en dos áreas. Uno es el área de la violación de los derechos humanos y la otra de la gente que no respeta los procesos democráticos. Hay 26 personas que están en la lista y queremos añadir otros a la lista y que tienen que ver con las elecciones que van a tener lugar probablemente el domingo. Y en el área político, también el trabajo del Grupo Lima, que quiero proteger un poco. Claro, han hecho resoluciones acerca del tema. Solo se ha podido llevar por el Consejo Humanitario, por la UE, y Alemania ha llevado la palabra en este proceso. Tenemos un informe que se ha presentado en septiembre y que ha provocado reacciones también. Hay una responsabilidad directa por parte de los gobernantes. Eso es lo que confirma este informe. Se ha hecho otra resolución o se está preparando otra resolución en el Consejo de los Derechos Humanos como base para tratar a la gente que viola los derechos humanos. En todas estas cuestiones, los portugueses están de acuerdo con nosotros. Y bueno, vamos a ver cómo funciona en la próxima presidencia. ¿Qué podemos? Perdón, no escucho muy bien lo que dice la señora Toffan y el señor Neven. Perdón, la intérprete. Muchos venezolanos se preguntan cómo va a ser. Hay nuevos impulsos. El nuevo consejero que se ha enviado a Colombia, ¿será esta persona la adecuada para empezar una nueva dinámica? La situación es tan difícil. Hay tantas tareas importantes que el nuevo gobierno tiene que enfrentar en Colombia que no se van
no van a escoger Venezuela como tema en el primer plano. Se van a desarrollar perspectivas nuevas si hay un concierto nuevo entre todos los poderes, un paso de discusión nueva entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, serían elementos muy importantes para volver a poner Venezuela en la agenda y para llegar a tener una situación donde se desbloquea la posición en el Consejo de Seguridad. Las Naciones Unidas tienen una tarea aquí también de instigar una discusión nueva, política. Pero eso es una posibilidad de hablar sobre Venezuela, pero yo creo que hay que hablar con Venezuela. No hay suficientes impulsos, estrategias, etcétera. Y cómo podemos dar pequeños pasos. No hay una estrategia y eso lo hace muy difícil a nivel internacional también. Ya lo ha dicho señor Mayholt, hay que encontrar compromisos. Tratar de derrocar a Maduro no está en el primer plano de la Unión Europea, como hemos dicho. ¿Quién? Bueno, la señora Guijarro, por favor. Gracias. Sí, efectivamente, lo último que has dicho, Uta, no está en los planes de derrocar, sino de llegar a acuerdos, pero este gobierno se resiste a todo. Ha habido muchísimas intenciones de negociación y la última fue con el apoyo del gobierno de sueco, con la gente, vino una delegación, se reunieron en Oslo, etcétera, y el gobierno no cumple con ningún acuerdo. Ha habido muchísimos intentos, incluso con apoyo de la OEA hace unos cuantos años atrás, se firmó un acuerdo y el gobierno no cumplió con ninguno, y así ha sido siempre. Entonces el tema de la negociación tampoco está en la agenda porque es un gobierno que no va a cumplir nada porque no quiere dejar el poder. Entonces es súper complicado trabajar con una gente así. El tema es que lo que se requiere es precisamente, como decían los profesores Meinhold y Lechte, cómo presionar, cómo lograr una coalición que presione para que se logre el cambio hacia unas elecciones presidenciales que de verdad puedan remover al señor del poder. O sea, tienen que ser unas elecciones donde confluyan pues todos los sectores de Venezuela y los sectores de la comunidad internacional que permitan la posibilidad de esto y que, bueno, logren hacerlo, pero ya sabemos que en regímenes como estos lo difícil que es para que se separen del poder. Las Naciones Unidas mandó a una comisión de determinación de hechos que logró sacar un informe de inclusive los crímenes de lesa humanidad que se han sucedido en el país, con los hechos, y van a seguir investigando. La gente está dando testimonios de torturas, de muertes en diferentes lugares, no solamente en las cárceles con los presos políticos. Hay mucha posibilidad de que la comunidad internacional apoye esta lucha por los derechos humanos que llevamos en Venezuela en todas las áreas. De verdad es importantísimo que nos apoyen y nos soporten en esta tarea de denunciar, divulgar, demandar y de que haya, bueno, la otra vez hablábamos de que haya una persona que esté de Europa más pendiente de Venezuela que pueda apoyar con sus informes, con sus representaciones,
todo lo que sucede en el país, porque de verdad la crisis humanitaria es supremamente compleja y a lo mejor no se ha entendido la importancia que tiene, como decía Mixi al principio, porque bueno, entendemos que los países tienen sus problemas, pero geopolíticamente creemos que Venezuela es un caso importante para la región porque aquí han confluido todo lo malo del mundo. Aquí está la guerrilla, aquí están los iraníes, aquí está el narcotráfico y para la región, para Estados Unidos, es una situación bastante complicada. Sabemos que va a haber una transición en Estados Unidos. ¿El apoyo para Venezuela será el mismo que con el señor Trump? Esperamos que sí, porque Venezuela es importante para ellos. Estamos muy cerca de Estados Unidos y aquí están los chinos, están los rusos. Entonces, y esperamos que la Unión Europea también se manifieste con esto que decía el profesor Meinhold, más sanciones a los personeros, también lo decía Missy, a los personeros del gobierno que viajan tranquilamente a Europa, tienen propiedades en Europa y todo producto de la corrupción que han tenido por estar en el gobierno. Entonces creemos que es importante que se atienda esta situación y que apoyen y que de verdad tengan un poco más la visión de la necesidad de presionar, de crear esta coalición que permita que vuelva nuestra democracia y las libertades a Venezuela, porque un fraude como el de que se va a suceder y como se han sucedido en tantas elecciones que ustedes saben que ha habido en Venezuela y que siempre las ganó el gobierno, el fraude suplanta la libertad individual y ofrece un resultado que viola la libertad. Lo más preciado del individuo es la libertad y esta está siendo de alguna manera reprimida, limitada y violada por este gobierno. Herr Lechte, Sie nicken so eifrig, aber eine Lösung ohne China und Russland zu finden wird schwierig. Eso es verdad. Encontrar una solución sin China y Rusia va a ser muy difícil. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede ofrecer para que los dos países se encuentren con los Estados Unidos y para que encuentren una solución? Micro, por favor. Prenda su micrófono. Ya. Yo no voy a poder solucionar el conflicto en Venezuela ahora en media hora. Naturalmente es un problema muy grande que Estados Unidos lo ven como su patio delantero, claro, pero y que Rusia y China estén metidos ahí no les gusta y sabemos también que no es bueno, pero vamos a hacer lo que Alemania sabe hacer mejor y eso es la diplomacia, utilizar medios diplomáticos realmente que ayuden a solucionar este conflicto. Al final del día también es un asunto de cómo se comportan los estados alrededor de Venezuela. Antes estaban de parte de Guaidó, naturalmente, y la oposición también tiene que unificarse, tiene que actuar juntos. Sabemos que hay una radio independiente que todavía puede actuar en Venezuela y la iglesia, por ejemplo, también tiene una red internacional muy grande y podría actuar y ayudar. También ahí mismo las organizaciones de ayuda internacional también pueden ayudar. Pero ya, no, por ahora no hemos podido forzar al régimen de dejar el poder. Lo que la señora Liebezeit ha dicho antes, sí, muchos países, muchos paisanos venezolanos tienen otros problemas, ¿no? Más personales que la política. Y sí, hay que tratar de lograr que la política tenga otra vez importancia también, ¿no? En el país, en el mismo país.
Claro, el peligro es que la China vaya ahí y preste dinero y se endeuden todos y luego crean una dependencia económica de la China. Eso no es muy bueno y es como una aguja en el trasero de los Estados Unidos que les molesta naturalmente. Y nosotros tratamos también de mantener las emisiones de la Deutsche Welle para que siga emitiendo noticias, etcétera. Y la economía en Venezuela está en tan mal estado. Si Maduro se va hoy, van a tener problemas durante años y años económicos, porque Maduro realmente no le ha hecho ningún bien a Venezuela. Eso no se puede cambiar de un día para otro, pero tenemos que tratar de que mejore la situación y negociar con la China y Rusia. Sí, hay que tratar de hacerlo, pero en el caso de Rusia veo muy negro. A la China tal vez se podría influenciar un poco para cambiar su postura, pero su pregunta no la puedo realmente contestar afirmativamente. Vamos a verlo de una manera diplomática. ¿Cómo? Die Interessen von Russland und China sind Yo creo richtig. que los intereses de Rusia y China se han descrito suficientemente y no van a cambiar. Pero en los últimos años no han habido flujos financieros de estos dos países. Incluso Rusia ha sacado dinero de Venezuela, ¿verdad? Si Maduro sobrevive, no es porque tenga el apoyo de Rusia y China, sino porque tiene los militares detrás de él. Hay suficiente ingreso para alimentar al círculo alrededor de él, de su gente, ¿no? El doctor Mayholt tiene razón. El impulso no se puede esperar que llegue de la China o de Rusia. El impulso tiene que salir de Venezuela mismo. Los venezolanos tienen que hablar constructivamente y encontrar soluciones. Yo creo que si eso es el caso, Rusia y China se van a mover también. Und danach auch an Francisco weiter. Wir hören immer wieder, man muss irgendwas tun. Paso esta pregunta tanto a la señora Liebezeit como también a la señora Guijarro después. Es que se trata de acercarse, pero hay que ofrecer algo a la otra parte, ¿no? Porque no van a ceder poder sin ganar, digamos, algo. ¿Tiene usted una idea cómo se podrá ofrecer un cambio de régimen a los militares? Solo corto. Bueno, lo intento. Se intentaron diálogo. Nosotros tenemos un factor muy importante aquí, que es el militar, el ejército. Es lo que mantiene a Maduro también en el poder. Varias veces se ha intentado alcanzar acuerdos, pero es tan poco atractivo para el ejército que lo que reciben de otros flujos pues no lo alcanza. Tampoco se puede apelar a lo bueno de los humanos. Es que se han alejado mucho de eso. Es realmente muy difícil de remover a esa gente del poder. Creo que si se trata honestamente encontrar un camino juntos se podría alcanzar algo, pero también se tendrá que utilizar mucho dinero o, perdón, reconciliación. Es algo que se debería ofrecer también
Si no, será muy difícil removerlos del poder. No creo que el Maduro y el régimen y los militares se vayan. Ellos van a intentar quedarse con el status quo que aceptar otras ofertas. Se trata de reforzar entonces a los venezolanos, como también a aumentar la visibilidad de la comunidad internacional. Luego se podría reiniciar, ofrecer nuevamente un diálogo. Los venezolanos no creemos que una invasión pueda remover a Maduro. Nosotros estamos muy lejos ya de este pensamiento y creo que dentro de la población se percibe más que hay que reencontrarse, pero ese reencuentro es muy difícil de alcanzar y recaudar fondos. Entonces, para Maduro es muy difícil. Por el otro lado, también no se podrá fusilar a Maduro. Señora Guijarro, usted también podría promover la posición de que se mejore una jubilación de Maduro, o sea, y con fondos. Das war jetzt kurz und knapp. Wir haben unsere Diskussion. Una jubilación, bueno, deberíamos dársela ya. El tema militar es un tema, por supuesto, complicado en Venezuela. Es la fuerza que sostiene a Maduro, pero es la fuerza represora, es la fuerza que controla prácticamente todo, desde la cadena alimentaria, desde todo el tema de los subsidios y el asistencialismo, toda la parte económica, también la manejan los militares, están en todas partes. Entonces es un tema complicado llegar a ellos, sobre todo a la cúpula. Se han hecho intentos de acercamiento con alguna disidencia de este poder militar, que por supuesto es muy fuerte, pero yo sí creo que sí tiene que ver mucho con Rusia y con China, que estos militares también, y aparte de todo lo que ellos representan con todas estas fuerzas del mal que nosotros llamamos, sí hay mucho apoyo de estos países, porque estos países también representan fuerza y potencia militar y nuclear. Entonces, los convenios y los acuerdos con estas empresas los llevan los militares. Entonces, allí tendría que haber un acercamiento con alguna de la disidencia, porque las familias de algunos militares están pasando los mismos trabajos que pasamos los venezolanos día a día. La falta de servicios públicos básicos, la falta de alimentos, muchas de sus familias están pasando por estos problemas y hay alguna disidencia de este sector con el cual de repente la oposición, yo no estoy en la parte política como tal para saber cuáles son si ha habido comunicación y diálogo para lograr pues soliviantar esto y lograr llegar a unas elecciones presidenciales que enrumbe a Venezuela hacia el camino de la democracia, y por ello pues me imagino que hay muchas fuerzas de inteligencia en los países de Europa que pueden conocer un poco más cómo se mueve ese sector en nuestro país, pero sí, por supuesto, ellos son una fuerza importante que son las que sostienen a Maduro. Dankeschön. Ich muss jetzt auf die Uhr schauen. Wir haben unsere Zeit eigentlich schon gnadenlos überzogen. Bueno, tengo que mirar la hora, es que hemos pasado ya el tiempo, pero es que hay tanto que discutir. Me gustaría también abrir la discusión al público y plantear la pregunta, si nos encontramos nuevamente en un año, ¿qué habrá cambiado? ¿Con micrófono? Bueno, espero realmente que dentro de un año estemos entonces en un proceso de diálogo y negociación que nos enrumbe a la salida de la crisis. Los noruegos lo han encaminado muy bien junto con la Unión Europea y que ellos fortalezcan su rol. Muy bien, eso ha sido muy corto, muchas gracias. Usted,
Pues no comparto tanto el optimismo. Yo tengo el temor que Maduro al final ganará esas elecciones parlamentarias, ya que él mismo lo está influenciando, y también el conteo de los votos. El Tribunal Supremo de Justicia también han instalado rectores que era normal, se supone, tarea del Consejo Nacional Electoral. Será muy difícil, entonces, si nosotros tenemos que procurar por todos los canales que lleguemos a nuevas conversaciones, pero el régimen de Maduro sí ha boicoteado todas las discusiones y diálogos para ganar tiempo, y al final del día el tiempo es algo que Venezuela no tiene. A partir del 5 de enero será lo siguiente. Tendremos 2 presidentes, 2 parlamentos, tendremos 2 embajadores en todo el mundo, representantes de Maduro y de Guaidó, algo que no nos ayuda a todos los venezolanos. Nosotros seguiremos emigrando a otros países, intentando ganarnos la vida. Será siempre más difícil. No habrá política apoyándonos, no tendremos asistencia ni por el régimen ni de otras políticas. Como sociedad, como nación, vamos a mejorar, vamos a buscar otros elementos para ayudarnos en todo el proceso de oposición, pero yo creo que dentro del siguiente año no pasará gran cosa. Nosotros tendremos más seguramente la misma situación. Señora Guijarro, ¿es más optimista usted? Bueno, yo no puedo perder el optimismo porque vivo en mi país y estoy luchando para que esto cambie, ¿no? Y no solamente de ahora, sino de hace 21 años, tratando de que la gente entienda que en socialismo se vive bajo la represión y sin libertad, y que lo único bueno que tiene el socialismo es que ha fracasado en todos los países donde ha intentado imponerse. Este es un régimen autoritario, un régimen militar, un régimen que tiene que terminar de desmoronarse y de derrumbarse con las fuerzas que tengamos, tanto los venezolanos que estamos trabajando para que eso cambie, como los aliados y los amigos que se han incorporado también en ayudarnos en esta tarea. La diáspora, como Mitzi, están en todas partes del mundo los venezolanos también trabajando para que la cosa cambie en el país y puedan regresar algunos de los que quieran regresar y ofrecer sus talentos para la reconstrucción, porque este gobierno ha destruido completamente toda la institucionalidad del país y se va a requerir mucho talento para que la democracia se encamine. Habrá que hacer algunos acuerdos con personeros del gobierno que han ido disintiendo de él, pues habrá que hacerlo, pero yo soy optimista de que sí vamos a lograr el cambio. Por supuesto que estas elecciones la va a ganar Maduro, eso está descontado, es su gente la que va a ir a votar y ellos se van a querer quedar allí, pero nadie va a reconocer a esa asamblea. Eso es importante porque ya las democracias del mundo lo han manifestado, entonces va a seguir una asamblea ilegítima. Y bueno, tenemos que trabajar porque se consolide una oposición que permita que el cambio hacia un sistema de libertad y democracia en el país se logre, bueno, pronto. Yo siempre seré optimista química porque trabajo para ello desde el think tank donde estoy, que con la Naumann y con todos los aliados que como nosotros creemos que es el sistema que hace a la gente que prospere y que se desarrolle en bienestar. Yo agradezco estos espacios porque ustedes conocen Venezuela, yo he escuchado los análisis aquí de los profesores y tuyo, Uta, y siento que conocen mucho lo que está sucediendo en el país y eso también nos llena de optimismo, de que no estamos solos, de que reconocen todos los problemas que tenemos y que ustedes son unos aliados para seguir divulgando lo que sucede en el país. Así que muchísimas gracias y a la Naumann, por supuesto, que ha hecho de este caso de Venezuela también un caso suyo.
Danke für die Zuversicht. Herr Mayholt, Sie haben Zeit für eine kurze Zusammenfassung. Muchas gracias por su optimismo, señora Guijarro. Señor Mayholt, ¿tiene usted tiempo para algunas palabras concluyentes para que tengamos unos 10 minutos para la discusión pública? Como experto, me gustaría que usted cierre la discusión. En mi vida anterior he vivido una situación similar. Un país que era la cuna del mal de ese entonces, que era Nicaragua. Vimos ahí también un régimen en media guerra y, sin embargo, pudimos alcanzar una transición pacífica. Claro, Venezuela no es Nicaragua, pero a donde voy es que necesitamos una política de pasos pequeños, algo que no deberíamos negar, buscando al mismo tiempo la gran solución. Y para mí ya es importante que si representantes del régimen como de la oposición, si pueden, por ejemplo, ya acordar cómo la distribución de vacunas contra la pandemia, si pueden acordar eso, ya es un gran paso. Si podemos alcanzar acuerdos para que mejoren paso por paso la situación de los ciudadanos, entonces eso ya es un logro y ahí desearía que sigamos ese camino de pasos pequeños para todos. Muchas gracias, señora López. Usted ha coleccionado las preguntas en el chat. Sí, hemos recibido muchas. No sé si podamos dar respuesta a todas, pero lo intentaremos. Señora Batista pregunta si es posible que la comunidad internacional no apoya de manera suficiente las instituciones legítimas que existen. ¿Por qué no se da suficiente visibilidad a la oposición? Luego el señor Denner, Jörg Denner, nuestro colega en Latinoamérica, dice: la gente dentro de las instituciones que apoyan a Maduro, policía y militar, deberían ver sanciones, enfriando sus fondos en el extranjero para que todos que violen los derechos humanos se responsabilicen. Luego, China y Rusia no son los actores en clave, sino Cuba. Y también los Estados Unidos se tendrán que involucrar más porque tienen mucha posibilidad de presionar a Maduro, pero posiblemente no quieren. Pero entonces, si no es eso, la comunidad internacional no podrá hacer mucho. Con Cuba se podría llegar a acuerdo porque para ellos los fondos es lo que les importa, porque saben que Maduro no podrá sobrevivir los siguientes 10 años. Otra pregunta: ¿cómo es que la Unión Europea quiere conseguir elecciones en Venezuela si el régimen se apoderó de todas las fuerzas, tanto el sistema jurídico como también el CNE, y si el ejército también controla todos los otros grupos armados? Pues entonces nos paramos ahí con esas preguntas. Bueno, yo intento resumirlo un poco porque creo que los comentarios solo hay que tomar nota, porque posiblemente, nosotros son los dos puntos opuestos, hay que ofrecer algo o quitarles algo. Pero yo creo que la pregunta del fortalecimiento de las instituciones es muy interesante. Bueno, no es así que las instituciones no hayan sido fortalecidas, porque también nosotros cooperamos con partes de la Asamblea Nacional, ofrecemos tanto asesoría como proyectos pequeños, también a través de nuestras embajadas, ofreciendo opciones de cooperación.
el Tribunal Supremo que se mencionó, creo que también los Estados Unidos apoyan ahí, pero cuán grande no lo sé. Muchas gracias. Y luego hubo la pregunta si hay que cooperar o hablar más con Cuba, Irán y Turquía. Pues el señor Dennett, me hizo interesante lo que dice el señor Dennett de involucrar entonces también la Organización de los Estados Latinoamericanos. Sí que Cuba juega un papel importante, es cierto, es algo que no hemos tocado por el momento, pero ahí también espero que los tradicionalmente mejores contactos entre un gobierno democrático de Estados Unidos bajo Biden, espero que los contactos ahí con Cuba se mejoren, también reutilizándolos. Entonces sí que se puede mover algo por ahí, es claro, pero siempre hay que ver qué es lo que se puede ofrecer, porque al final del día, ya lo he dicho varias veces, el papel del ejército y de los militares es indispensable para la estabilidad del régimen. El dinero también es importante porque cuesta muchísimo pagar a todos los militares que tengan que decir algo en el régimen. Y si se puede cortar flujos de dinero en ese sentido o ofrecer otras cosas, desviar a gente de su camino, sí se podrá hacer algo. Sí, el señor Dennett tiene razón en ese sentido y en su comentario. Logrando elecciones libres de parte de la Unión Europea, pues siempre que se mantenga Maduro en el poder será muy difícil. Otra cosa que yo quisiera decir es que sería fatal si la oposición busque otra figura, porque el Juan Guaidó es internacionalmente reconocido, hizo su gira incluso a principios de este año, es correcto. Tenemos dos estructuras. Yo también mismo conozco dos embajadores, por ejemplo, tanto uno que el otro. Y sí, son cosas que los expertos tendrán que aceptar y tomar nota. Tenemos más preguntas, entonces. Sí, Janet Leng dice al señor Neven, ¿cómo puede usted imaginarse, ya que cómo se podrá llegar a una solución pacífica con ese régimen criminal y cuáles son los vínculos entre Maduro, el gobierno de Maduro, y Irán, Hezbollah y FARC? ¿Cree en serio que Maduro va a ceder poder? Y luego otra pregunta, ¿cómo puede Venezuela ser una democracia libre si hay tantas fuerzas internacionales involucrándose en instituciones internas, y si otras fuerzas también apoyan al régimen? Creo que diplomáticamente ya no es tan fácil responder a ello, porque por eso voy a preguntar esto al señor Mayholt. Bueno, yo no soy diplomático, por eso le paso la pregunta a usted. Al final creo que uno debería tener claro que nosotros tenemos una clase militar en Venezuela que forma parte del sistema y que no necesariamente es un ejército profesional. Es más y más difícil
ver el ejército como bloque aparte del régimen, sino es parte de. Y también los familiares del ejército, como también los otros que son funcionarios del gobierno, muy centralmente son parte del o dependen del sistema de mercados negros, del suministro de alimentos, y ellos mismos también son controlados por los servicios de inteligencia de Venezuela. No es así que ellos mismos puedan moverse libremente, sino ahí también tenemos algo como un círculo que se cierra, que ellos también son vigilados y observados, así que no es suficiente cambiar el rumbo de 3 generales, sino tiene que ser algo que mueva el sistema completo hacia otro lado. Y para ello se necesitan las condiciones para encaminarse a ese rumbo. Otra pregunta, si podrá haber reconciliación sin justicia. Yo diría teóricamente no, prácticamente sí, porque si otras naciones hubieran derrumbado ya, por ejemplo, si miramos a Colombia, ahí ha sido posible. Así que nosotros tenemos que despedirnos de esa idea de que podamos cambiar la posición de 3 generales solamente. Es un sistema muy cerrado que está estabilizado por la situación de suministro de varias cosas y servicios, y por eso necesitamos una dinámica, otra dinámica en total. Muchas gracias por esa respuesta tan poco diplomática, señor Michael. Quisiera ver si tenemos otras preguntas del chat. Nos hemos pasado un poco del tiempo y sé que todos hemos tenido un largo día, pero sí, hay algunas preguntas más, pero también comentarios. Por ejemplo, de Thomas Kessler. Muchos venezolanos son en contra de Maduro, pero el apoyo para la oposición no es tan grande. ¿Es porque no hay agenda política real? Pues yo diría que es una pregunta para la señora Lieberstein o la señora Guijarro. Pues espero que lo pueda responder. Claro, es que los venezolanos se están despertando, son más y más críticos, pero si no ven un plan concreto o respuestas concretas no se moverán, sino van a retroceder un poco o van a concentrarse un poco más en sus problemas más individuales que las políticas en general. Pero puede ser, y necesito decirlo, que lamentablemente hay poca información. Es que es muy difícil aclarar e informar por parte de la oposición sobre lo que ha pasado en los pasados años. Lo que pasa es que sí, de hecho, hay planes. Lo que se podrá hacer con Venezuela después de que haya pasado lo que está pasando para la economía, para la sociedad, pero para nosotros, la gente, los venezolanos, no es tan claro lo que pasará después. ¿Qué pasará si Maduro ya no está? ¿Quién tendrá y cómo se asumirá la responsabilidad para los ciudadanos, para la población? Y eso también nos dificulta juzgar la situación. Venezuela es como everybody's y nobody's darling. Hay muchas fuerzas interviniendo y nosotros hemos casi perdido a nuestro país en eso. Nosotros decimos, pasará lo que está pasando ahora, pero nadie lo ha escuchado, lo tengo que decir yo. Y nosotros todos somos responsables por la situación, tanto a nivel nacional como sociedad venezolana, pero también como comunidad internacional, y por eso tenemos que buscar la solución juntos.
pero sí difícil. Difícil es que ha habido una pregunta, elecciones libres con Maduro, impensable. Tiene que haber un nuevo registro para todos podamos ir a votar con observadores internacionales. La comunidad internacional tiene que mirar hacia Venezuela. Gracias. Ana López, ¿tiene usted más preguntas? Ok, ya, noch eine Señora Frage, López. und zwar, Sí, hubo otra pregunta. ¿Cuál salida se podría ofrecer al gobierno de Maduro para llegar a un cambio pacífico? Y si es probable que se acepte. Señora Guijarro. No, yo no tengo la respuesta tampoco a eso porque creo que se ha intentado ofrecerle muchas cosas y no ha aceptado ninguna. Lo que sí es que en Venezuela se ha intentado de todo. De verdad, ustedes han visto el proceso en estos 20 años, hemos ido a la calle, hemos protestado, hemos hecho huelga, hemos intentado el diálogo, la negociación, etcétera, la presión por todos lados hasta que se logró esta posibilidad de un gobierno interino que confluyó con el apoyo también de la comunidad de 60 países aproximadamente. Se ha intentado todo, pero se sigue además intentando y se seguirá intentando mientras estemos venezolanos aquí adentro y afuera que estén apoyando la posibilidad de un cambio. El señor no creo que vaya a salir así, mira Maduro, vete ya que necesitamos, no. Eso no es tan fácil, pero sí creo que puede ser posible en un futuro cuando se logre la máxima presión a este señor y a este régimen para que se vaya. Vamos a tener que con alguna disidencia llegar a acuerdos probablemente. Yo lo que sí quiero es comentarle a Mitzi que cuando esto cambie hay mucha gente trabajando en la reconstrucción de Venezuela, muchísima gente, incluidos nosotros por supuesto, pero hay muchísima gente. Ya hay un plan país, estás tú desde allá, hay una propuesta de un plan país para recuperarlo en todos los ámbitos y en todas las áreas que se requieren, desde lo local, de regional a lo nacional. Y hay mucha expectativa de inversionistas y de organismos internacionales de cooperación para apoyar en esa reconstrucción de Venezuela. Así que eso no me preocupa tanto. Creo que los venezolanos van a empezar, cuando venga, va a ser un proceso difícil porque todas las transiciones son difíciles. Europa vivió una transición muy complicada con una hiperinflación. Alemania, siempre aquí ponemos de ejemplo todo lo que hizo Ludwig Erhard para acabar con la hiperinflación. A lo mejor no será lo mismo, pero es un modelo que nos sirve para poner de ejemplo. Y va a haber mucha gente apoyando esta reconstrucción. Entonces, yo creo que, bueno, ese optimismo también viene porque estamos trabajando para ello. No va a ser pronto, no va a ser rápido, no sabemos. Venezuela es el país de los imponderables. Chávez se fue un momento que renunció, pero regresó. Bueno, tuvimos que seguir adelante, ¿no? Pero yo sí creo que hay mucha fuerza que poco a poco va a ir logrando que Venezuela cambie. Había una pregunta con la influencia cubana, por supuesto, ya lo comentaron los profesores aquí, por supuesto que tienen infiltrado todo, o sea, tienen una capacidad de inteligencia para infiltrarnos a todos. Ayer el gobierno norteamericano le puso una sanción a una empresa china que también tenía infiltrado teléfonos y datos de todas las personas. Entonces, sí, es un problema serio que vamos a tener que pasar, pero yo creo que hemos aprendido, algo hemos aprendido los venezolanos, de que un régimen de este tipo no es lo mejor para que una sociedad pueda lograr prosperidad, democracia y bienestar para los ciudadanos, porque lo hemos vivido en carne propia. Así que sí tenemos que trabajar mucho para que esto cambie y no dure 60 años como en Cuba, sino que se acabe pronto. Danke, Frau Guijarro. Ich hätte da noch zwei Muchas Sätze. gracias, señora Guijarro. Yo quisiera añadir dos frases, si me permiten. Es que en Venezuela no se trata solo de Maduro, sino de un régimen, todo un régimen alrededor de ello.
de él. Y el comentario del señor profesor ha sido totalmente correcto. Es que no se trata de solo 3 generales, sino Venezuela tiene miles de generales, algo que en Europa no se puede imaginar. Es que a veces se dice que la OTAN no tiene tantos generales como el propio Venezuela tiene. Pero mientras Maduro tiene los fondos de petróleo y de recursos naturales, ese sistema no derrumbará. Y la sociedad civil por el momento no es lo suficientemente potente para luchar contra ese régimen, porque no es una situación simple, es altamente compleja. Y del Parlamento alemán siempre hay posiciones muy diferentes, pero en ese caso somos de la misma posición de que hay que remover a Maduro para que Venezuela pueda respirar. Muchas gracias. Será un esfuerzo muy grande que se tendrá que lograr a nivel internacional, pero les deseamos a todos los venezolanos y venezolanas lo mejor para ello. Muchas gracias por su participación en la discusión, también por su tiempo. Muchas gracias, señor Neven, por las perspectivas de la política de exterior. Mayholt, la perspectiva poca diplomática. Señor Lechte, del Parlamento. Muchas gracias a todos los participantes. Cruzamos los dedos